hecho es la responsable de que se hayan introducido en España numerosas voces europeas. Y es autora de 3 libros que pertenecen al género de ensayo en el mejor sentido del término, un tipo de ensayo muy literario y que a su vez gira en torno a la literatura, y voy a mencionar el último de ellos, que es Sin tiempo para el adiós, que es un ensayo sobre literatura y exilio. Ya sabes que volveré, que fue un ensayo que escribió sobre las mujeres que murieron en Auschwitz, y el primero de ellos, en realidad, de los 3, que es Por las fronteras de Europa, que es un ensayo que es una impresionante compilación de perfiles de una amplísima constelación de escritores, que tiene un prólogo precioso de Claudio Magris. Y Magris me sirve de enlace para hablar de otro punto de un punto que tienen en común Mercedes y Cristina, porque ambas no solo están especializadas en literatura contemporánea, sino que transmiten una pasión por esa literatura contemporánea y por esos autores que tienen en común una especie de capacidad para introducir el ensayo o formas de ensayo, de pensamiento dentro de su literatura, ¿no? Y en esa constelación estaría Magris, pero bueno, estaría también Siri Husberg, Tabucchi, Ian McEwan, y bueno, por supuesto, Vilamatas, que sería como el ejemplo español que primero nos vendría a la mente, y que es otro de los puntos en común clave que tienen Mercedes y Cristina, y que además también es la razón por la que yo las conocí a ambas, ¿no? Casualmente. Esta presentación, ya os lo aviso, va a estar llena de coincidencias, ¿no? Y el libro también lo está. Bueno, y estos autores fronterizos entre la ficción y la no ficción influyen mucho claramente en las obras de Mercedes y Cristina, porque el género en el que ellas claramente se sienten cómodas es ese ensayo muy literario, y bueno, se nota que estas dos autoras confían mucho en la literatura como terreno desde el que explorar y comprender el mundo y a los seres humanos, ¿no? Bueno, como editora de Taurus y de Debate, y por lo tanto siempre estoy en busca de libros de no ficción de todo tipo, una de mis grandes búsquedas es dar con este tipo de libros, ¿no? que encuentran un equilibrio en ese sentido, y la verdad es que últimamente pues, se me ocurren varios ejemplos, pero que vienen de fuera. Hemos publicado libros como Tiempo de Magos o El fuego de la libertad, de un autor alemán, Wolfgang Millenberger, y luego pues otros ejemplos ahí pues también de la competencia, pero siempre traducciones. En El café de los existencialistas se me ocurre también, pero es muy raro dar con textos de ese tipo escritos originalmente en castellano, y esta es una carencia, una ausencia que me sorprende, y que seguramente sería un tema interesante para abordar a lo largo de la presentación. Y bueno, falta hablar de Cristina. Bueno, pero bueno, básicamente todo esto que os decía son las razones por las que me parece genial que sea Mercedes la interlocutora de Cristina en esta charla. Y bueno, ahora pasamos a Cristina, y me encuentro con un auditorio en el que yo creo que todos conocen perfectamente a Cristina, y no sé muy bien qué voy a decir. Yo creo que en los que ven desde casa, entre la gente que está en casa, seguramente habrá algunos fans de Mercedes también y de la librería, pero bueno, el caso es que aquí todo el mundo conoce a Cristina. La gran mayoría de vosotros sabréis que Cristina lleva en realidad más de 20 años hablando de los libros de los demás, de todas las maneras posibles, ¿no? Porque se ha dedicado pues, a apoyar a autores de todo tipo, organizando encuentros, presentaciones en la universidad, clubs de lectura como el del Alberti, y luego la propia labor docente, en cierto modo, es también una manera de leer, de interpretar, de conectar, de sacarles jugo a los libros. Y ahora pues le toca hablar del suyo, ha escrito el suyo, y es una gran noticia. A ver, este libro, os quiero contar un poco el origen de este libro, porque además Cristina me lo ha pedido. Yo, la verdad es que entenderéis ahora por qué, ni siquiera creo que haría falta, pero bueno, la idea surge en una reunión editorial en la que todo el mundo va como
lanzando ideas, ¿no? No era una idea tampoco súper original. Escribir una historia a partir de una serie de perfiles de mujeres tampoco es algo que nos haya hecho o nos hayan hecho cosas parecidas, ¿no? Pero bueno, está bien, siempre tienen cabida esos libros, sobre todo teniendo en cuenta la gran ausencia durante tanto tiempo, ¿no? Entonces, bueno, no estaba de más, pero además, sobre todo lo que faltaba era un libro un poco en esa línea, pero escrito desde el rigor académico, a partir de una sólida investigación de años, pero al mismo tiempo accesible, capaz de llegar a un público general, de divertir, de entretener, etcétera, ¿no? Entonces, teníamos como esa idea, como tantas otras, ¿no? Y en esos días tenía una comida con Cristina para hablar de otra cosa que no tenía absolutamente nada que ver. Pero la conversación desembocó en la posibilidad de que ella fuera la autora de este libro. Entonces, la razón por la que os decía que para mí no tenía mucho interés hablar de esto es porque, dicho así, podría casi hasta parecer una especie de encargo, ¿no? Un encargo editorial, pero es que yo no lo he sentido así en absoluto, porque yo creo que más o menos a los 5 minutos de conversación ya dejó de ser un encargo. Cristina lo llevó totalmente a su terreno y ha escrito un libro completamente personal, que no tiene nada de manido, que vuelve muchísimo más interesante una idea que a priori era normalita, ¿no? Y lo que ha hecho es un libro, un ensayo en toda regla, un ensayo un poco en el sentido que mencionaba antes, repleto de preguntas inteligentes. Aquí pesa mucho su pata filosófica, sin duda, y repleto de coincidencias, como os decía antes, de pequeños hilos que son muy sutiles y que se van deslizando de un capítulo a otro, que se podría hablar de ellos simplemente preguntando ¿y esto qué es? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto? Viendo la cubierta, que también es otro tema. Tengo la sensación de que con Cristina y con este libro todo, o sea, nada ha sido banal, todos las patas del engranaje se han implicado muchísimo, se han entusiasmado, y que ahora ocurra lo mismo en las librerías, pues es solo una muestra de lo que lleva ocurriendo meses, ¿no? Entre los que trabajamos en el libro, y espero que ya la siguiente pata, que son los lectores, pues siga con esa tónica. Y a ver, no me quiero olvidar de... Bueno, sí, por último, quería decir que, como Lola decía, es evidente que hay muchísimos alumnos aquí de la universidad. Os envidio muchísimo, porque me hubiera encantado, de verdad, que Cristina fuera mi profesora. Seguro que era de esas profesoras que hacían que el tiempo volara. Pero bueno, para los que no hemos tenido esa suerte, tenemos otra suerte, que es la de tener el libro y sus siguientes libros. Estoy segura de que habrá más. Y luego también, ya desde el punto de vista de una editora, no os podéis imaginar la sensación de suerte que tengo de haber... La tenía delante, en realidad, pero haber dado con la Cristina ensayista, que a lo mejor me podría haber pasado desapercibida, y que gracias a un cúmulo de coincidencias pues he podido descubrir. Así que nada, y después de esta demasiado larga introducción, os paso con Mercedes y bueno, luego haremos unas preguntas. Gracias a las dos. Sí. Estoy aquí, bueno, de forma entusiasta, no por pura cortesía, porque me ha gustado muchísimo el libro y ojalá os lo leáis. Os lo aconsejo con la mayor de mis sinceridades. Estoy para apoyar un género, que es el ensayo literario, que es muy rarito en nuestro país, porque hay ensayo histórico, ensayo filosófico, ensayo literario, pero es que Cristina tiene una cualidad que aúna una cantidad de facetas y de discursos y toca tantos temas, la historia, la lucha de los derechos humanos, la política, la literatura, la pintura, el Renacimiento, con una profundidad. No sé si nos damos cuenta, tú eres la editora, te habrás dado cuenta, porque ella es modesta,
pero es de una profundidad, es una erudición que se lee con una claridad de conceptos, con una agilidad y con esa cualidad. Yo me había apuntado muchas cualidades, a ver si las memorizo. Una cualidad que no todo el mundo lo tiene, porque yo sé que es un trabajo durísimo. Detrás se me ocurría, hemos citado ensayistas, Calasso. Yo me acuerdo que la primera, cuando conocí a Roberto, el de Calasso, que luego iniciamos una amistad, hice la primera crítica, que era, a ver si me acuerdo de qué libro, era La Robina di Cash, y hablé de vasos comunicantes. Y yo le decía, y luego cuando lo conocí se lo dije, me gusta cómo es una arquitectura, una estructura muy complicada de vasos comunicantes, porque va haciendo dialogar a todas las microbiografías, perfiles, que además tengo que saludar y tengo que elogiar también la ambición que la tienen pocos jóvenes ensayistas, aparte del trabajazo tremendo, que yo sé que hay mucho trabajo detrás. Cómo va conectando todo. O sea, es una historia de la humanidad, pero como su título indica, las que faltaban. Entonces arranca en la prehistoria con un eslabón perdido, misterioso, que se llama, espérame, Denny. Es como el nombre de una perrita que tenga. Denny, que es precioso el capítulo. Agno dice que es un personaje muy poco conocido, por lo menos yo, gracias a ti, lo he conocido, y es fantástico ese capítulo. Cleopatra, Juana de Arco, la Malinche, pintoras como Sofonisba Anguissola, que es una historia fantástica, ser la primera mujer estrella, pintora magnífica del Renacimiento, la primera mujer que lo consigue. Literatas y escritoras, Jane Austen, mi queridísima Austen, Mary Wollstonecraft, a ver si lo pronuncio, a ver si lo apellido, la madre de Mary Shelley, bueno, que es fantástico el capítulo. Wollstonecraft, ¿no? Wollstonecraft, y Simone Weil, científicas como Marie Curie, políticas, Victoria Kent, y activistas por los derechos. Ay, creía que era una copa. Activistas, que son los capítulos finales, que es que a mí siempre me entusiasmaron, y la verdad es que siempre que he podido he escrito sobre esta generación tan dura de activistas negros, dejémonos de afroamericanos negros. Los primeros activistas, es una lucha feroz y con unas paradojas tremendas, porque ellas les hacían el sándwich a los activistas. Y luego en las manifestaciones no iban, no encabezaban y no las dejaban hablar, las dejaban cantar, que me parece precioso. O sea, que tenían la oportunidad, después de unas luchas feroces, de una dureza, de cárcel, de no dejarlas subir a autobuses, de no sé qué, la palabra no les era otorgada, pero sí cantar, ¿no? Es un detalle que puedan cantar en una ceremonia. Y la historia fascinante de Malala, que siempre me obsesionó, te lo agradezco que termines con la gran Malala. Entonces, ¿cuál es la originalidad? Es total, porque, insisto, hay poco ensayismo literario de esta ambición. Yo cuando leo a mis preferidos, tú has citado, pero bueno, mis admirados, ya sean Magritte, Todorov, Susan Sontag, lo que admiras es Siri, lo que admiras es esa capacidad de poner en conexión, que no es nada fácil, estar hablando, trayendo, yendo y viniendo por épocas, cuando no sé quién estaba haciendo esto en aquel mismo año, todas estas conexiones que las haces dialogar con objetos, los costureros que van pasando por épocas y por capítulos, los autobuses. Malala y Rosa Parks. Malala y Rosa Parks. Rosa Parks, sabéis que es la activista negra, que en aquellos momentos no era activista, ella lo único que quería era coger un autobús y llegar a un sitio e intentar sacarse
empadronarse, se llama, el censo. El censo para poder votar. Bueno, era todo como una especie de cantidad de pruebas tremendas que los echaban para atrás en cualquier momento, los bajaban del autobús y va en autobús. Y a Malala, a la pobre, le pegan el disparo, van directa a ella, a esta niña, en un autobús, porque tenía un blog, ¿no? Tenía un blog en tal. Entonces es muy emocionante porque ves deslizarse, y esto lo hacía mucho también Calasso, iba conectando épocas, pintores, de repente un poema. Yo sé que es muy difícil, por eso te quiero felicitar porque hay mucho trabajo detrás. Y luego una escritura muy, vamos a dejarnos de tópicos, muy fácil de leer. No, es muy agradable de leer, muy fluida, muy con momentos de humor, con momentos de ironía, con paradojas continuas que nos echamos las manos a la cabeza, derribando tópicos, ideas recibidas. Todo eso es muy difícil. Y luego la bonita idea que habéis tenido, por lo que veo que ha sido un equipo anterior, de hacer una historia. Yo que me he dedicado bastante a leer obras de autores judíos, y bueno, sobre todo el siglo XX, etcétera, siempre les decía a la gente que imaginémonos la historia de la literatura europea, para centrarnos en la destrucción de los judíos europeos, ¿no? La historia de la literatura europea tal y como la conocemos, si hubiera estado con todos los que mataran. Es impresionante, hay un hueco. Entonces aquí también es la historia de muchos huecos, ¿eh? ¿Qué hubiera pasado, esta hipótesis, ¿no? Estas distopías? ¿Qué hubiera pasado si no sé quién, si esta chica hubiera llegado a realizar todos sus talentos? En fin, todas esas carreras truncadas o no. Empiezas por unas referencias muy bonitas, que La aventura de la historia, que era una colección. Claro, pero esto ya estábamos tan acostumbrados que ni nos fijábamos. Que claro, la integraban Marco Polo, Leonardo da Vinci, Mozart y ninguna mujer. Claro, esto ya estábamos muy acostumbradas. Sobre todo me apasiona porque, por ejemplo, en la palabra aventura no había nunca ninguna mujer. Eran todos los grandes descubridores. Es que también me apasionó leer sobre esas etapas. Los exploradores, Livingstone, Richard Barton, Stanley. Y yo me acuerdo que a los 17 o 18 años descubrí en una biografía francesa a Alexandra David Neal. Bueno, es impresionante. Esta es una loca que se va en el año 23 o 24 disfrazada de mendigo a la ciudad prohibida para los extranjeros del Tíbet, a Lhasa, de mendigo, de monje, con una mochila. Bueno, unas hazañas, pero tenían que ir disfrazados como bien sabéis. Es que me apasionaban mucho las historias de aventureros. Luego hay una frase muy bonita que Cristina rescata, cuando Aristóteles aconsejaba a los que se iniciaban, les aconsejaba eludir personajes femeninos valerosos e inteligentes, no solo por inadecuados, sino por inverosímiles. Eso mis alumnos se van a reír bastante. Es genial, claro, porque es que se les negaba no solo la inteligencia, sino también valerosos. Y la verosimilitud. Eso, y la verosimilitud, que eran imposibles de creer, vamos, que eran, bueno, esto es curioso, porque durante mucho tiempo el heroísmo, Juana de Arco, etcétera, o las mujeres filósofas, se asociaba al misticismo. Claro, eran las místicas, pero claro, no se les negaba una condición, porque otro de los vacíos que yo siempre he considerado, aparte del vacío en el mundo del ensayismo, que siempre ha habido un vacío importante en mujeres potentes. Bueno, yo he citado a Susan Sontag, que habéis dicho Siri, pero durante mucho tiempo filósofos, pensadoras, María Zambrano se desliza por ahí, pero claro, los importantes eran Ortega, Zubiri, etcétera. Simone Weil tarda en hacerse
un hueco. Y luego, evidentemente, Hannah Arendt. Pero durante mucho tiempo el campo de la reflexión, del pensamiento, o sea, las mujeres podían ser poetas o pintoras, pero hay un segundo estadio que es la reflexión. Había una frase de un misógino muy famoso, pero es que no me acuerdo, de un ensayista mexicano que decía: lo malo de las mujeres es que cuando piensan en otra cosa. Y decía una amiga mía, ¿ves? Santa Teresa. Digo, yo creo que no se refiere a Santa Teresa, que está en shopping o cosas de estas. Y luego lo he encontrado fantástico. Es que sí, piensan en otra cosa, en unos hilos sutiles, lo que dices tú, estos costureros, como la vida en retaguardia durante siglos y siglos, la vida en observación es muy rica, la vida en observación induce a un trabajo extra, en sutileza, en cosas que a lo mejor se escapan. Los mundos en retaguardia son muy ricos y por eso, bueno, todo esto lo refleja muy bien Cristina. Y nada, no quiero enrollarme más, es animar a leer todas estas historias que están trabajadas con un rigor, una cantidad de detalles, una seriedad impresionante, pero al mismo tiempo es una erudición alegre, no árida, no la aridez esta que nos echaba para atrás a muchos, la aridez de los ensayos que considerabas que estaban bien, que te daban datos, pero que eran muy duros de asimilar y muy duros. Así que nada, animaros a todos y felicidades. Muchas gracias. Bueno, yo, si me permitís, me voy a quitar la mascarilla para hablar. Mis compañeras han respetado mucho, pero Sí, es que yo no, os lo agradezco mucho. no lo he decidido, me ha salido así. Os lo agradezco Pero eres mucho. la estrella de la tarde. Bueno, os lo agradezco mucho. En primer lugar, bueno, quería dar las gracias. Yo tenía bastantes pesadillas con esta exacta situación y ha ocurrido. Hay muchísimas personas, a todas. Os agradezco muchísimo que estéis aquí, os habéis quedado fuera, lo siento. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, gracias a Lola, a la jefa de todo esto, que es quien nos guía espiritualmente en su librería Alberti, ¿verdad? Como Elena y Mercedes sabemos perfectamente. Este espacio mágico, ¿no?, que estamos aquí. Yo me he empeñado en estar aquí en esta parte de la librería porque tiene algo de Cueva de Montesinos, es donde me reúno con el club de ensayo, lo sabemos bien. Y al mismo tiempo es una mesa, ¿no?, una mesa a la que Lola nos invita cada tarde, desde hace muchos años, ¿no? Yo paso por aquí, vivo en la puerta del lado y lo veo cada tarde nos invita, cada tarde. Organizarlo un día es muy fácil, 2 también, 3 empieza a ser más complicado. Cada tarde desde hace tantos años es realmente, Lola, algo muy, muy impresionante. Muchas gracias por esta mesa, que es una mesa familiar, pero es una mesa planetaria. Muchas gracias, se debe mucho a la cultura. Muchas gracias. Con Lola, evidentemente, va todo un equipo fantástico de personas que además han cuidado y están queriendo muchísimo el libro. Miguel, Iñaki, Ana y Laura, ¿no?, que es el equipazo del Alberti. Lola sabe muy bien cómo rodearse, cómo crear esos cómplices. Muchas gracias. Y por supuesto a los lectores del aula de pensamiento, a los lectores del aula de ensayo, que estáis aquí y que las que faltaban nos deben muchísimo, con quienes aprendo tanto cada año. Si lo he escrito, os aseguro que es en gran parte por haber tenido este club de ensayo. Muchas gracias a Mercedes, ensayista y crítica, un verdadero privilegio. Es la primera de las primeras personas, como dice Elena, que pensamos claramente para presentar este libro. Yo, bueno, me alegro mucho de que las que faltaban te haya encontrado tan rápido. Eres exactamente el tipo de lector, ¿no?, que me encantaría tener, así que te doy las gracias. Claudio Magris, el gran Claudio Magris, escribe sobre Mercedes en un muy hermoso prólogo a una obra de Mercedes muy impresionante, de 1500 páginas de narrativa contemporánea, muy impresionante, titulada Por las fronteras de Europa, que Mercedes ama la literatura que está hecha de desplazamientos. Es una ensayista muy generosa, como habéis podido ver, a quien le mueve el amor por lo que lee y especialmente por la literatura que está hecha en las fronteras, en los desplazamientos. Muchas gracias por tu generosidad al apoyar Las que faltaban, que es un libro
que como tú misma has visto, está también hecho de huecos, de ausencias, de silencios, de desplazamientos sutiles, ¿no? Como el de Malala al final del capítulo. Y bueno, tenemos muchos amores en común, Mercedes y yo, citaré solo algunos, McEwan, Ishiguro, David Lodge, Martin Amis y por supuesto Vila Matas. Y 3 escritoras que para mí son imprescindibles y que he disfrutado mucho encontrando en tu libro. Algunas de ellas además salen en las que faltaban, Muriel Spark, que es fantástica y que está ya en el propio prólogo, Natalia Ginsburg, maravillosa, y Ellen Baer, la joven escritora judía francesa. Tú que tanto has leído sabes que los libros son muy poderosos y que son capaces de unir en la misma página a personas que no se conocen, que pueden tener algo en común, pero que no se conocen, ¿no? Y que bueno, pues tiene ese poder de reunir, ¿no? Como bien sabemos los que nos gusta leer. La primera vez que yo vi a Mercedes en mi vida, si lo recordaba antes, fue en el año 2007. Yo estaba con un amigo nuestro en común, yo tenía 20 y poquitos años, y el recuerdo que tengo es Mercedes entrando en donde estábamos. Yo en mi imaginación es como una recepción de un hotel, un bar, en penumbra, año 2007, y aparece Mercedes con otra amiga nuestra y traían en la mano una fotografía. Yo no sé si de eso te acuerdas, traían una fotografía en la mano de dos chicas jóvenes en blanco y negro, y pues creo recordar que yo no sabía quién eran, ¿no? Me da muchísimo miedo reconocerlo, vergüenza, ¿no? Entonces empezaron a hablar, ¿quiénes son? Y entonces dijeron, son Flor Yegui y Ingeborg Bachmann. Mira, entonces es lo primero que le escuché en la vida decir a Mercedes Monmany, mira, son Flor Yegui y Ingeborg Bachmann, ¿no? Yo no sabía quién eran estas escritoras en ese momento. Hoy Bachmann es una de mis escritoras favoritas, así que bueno, pues, y esa fotografía es muy hermosa, ellas muy jóvenes, muy amigas, y bueno, pues ya en aquel momento, distante y desconocida Mercedes, venías con un regalo en las manos, ¿no? Miro esa escena del pasado, llegando con esa foto de esas 2 escritoras, nos miro ahora y la verdad que me estremezco. Muchas gracias. Y bueno, muchas gracias a Elena por sus hermosas palabras, por sus palabras de apoyo, y por, bueno, pues todo lo que ha hecho, porque lo ha hecho ella, para que exista las que faltaban, ¿no? Es un tópico, pero es completamente cierto, que los libros los escribe una persona, pero los hacen muchas más personas. Y Elena es todas esas personas que hacen los libros. En primer lugar, como muy bien ha contado, lo soñó, luego empezó a creer en él, luego lo defendió, y luego hizo lo más difícil de todo, que fue dejar que el libro creciera distinto a como probablemente lo había imaginado en un primer momento. Lo que por cierto fue para mí una gran lección, ha sido una gran lección vital y profesional, ¿no? Dejar que aquello que surge de ti pues crezca, ¿no? Por lugares que quizá no habías imaginado al principio. Y con mucha valentía lo tuvo en sus manos antes que yo, ya te lo mando luego, o sea, lo vio antes que yo, y hoy se dedica a cuidarlo y a acompañarlo. Hace unos días me envió un mensaje al móvil diciendo que precisamente me contaba que por andar enredada en la apasionante tarea de hacer libros apenas había dormido, cosa que por otro lado, conociendo a Elena, pues es bastante habitual porque hace muchos libros. Y que antes de irse a la cama, que había decidido hacer un poco de punto. Esto eran como las 11 y pico de la noche. Adjuntaba foto, mandaba una foto ella con el punto que estaba haciendo, ¿no? Bueno, yo dije, esto ya es como si a estas alturas del partido, ¿no? No supiéramos que Elena es Elena, como los personajes con los que empieza mi libro, una tejedora de historias, ¿no? Que con sus agujas y su madeja, escondida en algún lugar recóndito e inesperado de esos abrigos, ¿no? Tan bonitos con los que siempre aparece, no fuera la que ha tejido pues ese mapa, ¿no? Del que también habla Lara. Estamos aquí gracias a Elena, gracias a que pidió este libro, a que lo ha acompañado, a que lo ha cuidado y a que también ha dejado que sea diferente, justamente. Y bueno, pues debe llevar por ahí las agujas y la madeja, ¿no? En esos abrigos que se pone, ¿no? Como cuando aparece, ¿no? Como si fuera un huracán, ¿no? Y que el mundo estuviera a punto de derrumbarse. Y hablando de que el mundo está a punto de derrumbarse, yo simplemente para terminar esta introducción, que ya es muy larga, por cierto, quería leeros pues uno de los primeros correos que yo me escribí con Elena. Ella no sé si sabe que lo voy a leer. Uno de los primeros correos electrónicos. Me ha parecido lo de derrumbarse el mundo y tal, pues digo, esto me trae a la mente, voy a ver si lo encuentro.
Bien, 13 de marzo de 2020. ¿Habéis oído bien? 13 de marzo de 2020, 12:36 de la mañana. Querida Elena, ¿qué tal estáis? Unas líneas para decirte que por aquí encerrados, pero bien. Espero que tú también. Se ha suspendido todo lo que tiene que ver con la universidad y los clubs de lectura. Claro, es que era viernes, pensé yo. Y los clubs de lectura. Así que estoy ya sacando punta a mis lápices para escribir nuestro libro. ¿Qué mejor manera de emplear el encierro? Me preguntaba yo con interrogaciones y exclamaciones. O sea, momento de... No sabíamos, ¿no? Lo que faltaba, ¿no? Dame luz verde, que nos quedamos el otro día a medias hablando de la fecha del contrato y me pongo definitivamente. Si puedes, claro, que imagino que también estáis en vuestra propia vorágine. Un abrazo muy cariñoso, mucho ánimo. Elena, como todos nosotros, a veces tarda más, a veces tarda menos. Aquel día respondió inmediatamente, en medio de la vorágine, en medio del derrumbe, a las 12:52. Querida Cristina, claro, por mi parte, adelante. La fecha que dijimos está bien y es la que pondré en el contrato. Un abrazo. Así que ese día, 13 de marzo de 2020, yo, os lo prometo, empecé a escribir ese mismo día las que faltaban. Y el viaje terminó el 23 de diciembre de 2021 a las 11:22, donde he encontrado un correo que ya no lleva texto, ya no lleva cuerpo de mensaje, nos habríamos ya cansado de tantos, y se titula simplemente PDF final. Acompaña un mensaje de texto en el móvil. No lo mires más, no lo mires más. Así que yo quiero darte las gracias, Elena, por este viaje que ha sido para mí tan importante, con este telón de fondo, con este silencio de fondo de estos años, haber podido tener este libro. Mientras ha habido libro, pues me ha acompañado mucho estos años y muchas gracias. Y muchas gracias, por supuesto, a todos los que habéis venido aquí, los que me habéis acompañado. El libro lo escribí en secreto. De hecho, Elena hablaba del libro aquí, a Lola, ¿estáis escribiendo? Y yo, no lo sabe ni mi abuela, ¿no? Pero fue un silencio que necesitaba, estar un poco escribiéndolo así de esa manera, me parecía más... Y bueno, pues muchas gracias por estar aquí, por haber recibido con tanta sorpresa y alegría el libro y porque sé que lo vais a llevar a los lectores, como dice Elena, que ahora le queda el último tramo del camino, el más importante. Estoy aprendiendo con Elena también a dejar que el libro, ¿no? Siga su camino, ¿no? y crezca lejos. Y nada, muchísimas gracias por estar aquí, por todo lo que os debe este libro. A mis padres, a mi marido, a mis hijos, y ya está, todos los agradecimientos. Esos más de los Goya. Pues yo, lo primero que no sé si se oye, sí, ¿no? Lo primero que me dan ganas de preguntarte es en relación con estos mensajes de... Yo no recordaba que esto había sido justo en esas fechas y la verdad... Histórico, ¿eh? Sí, sí. Pero, y esto lo quiero unir, o sea, mi pregunta parte como de esa idea, pero en realidad va más allá. Esto que hemos mencionado tanto Mercedes como yo de las conexiones, el primer capítulo que leí, me mandaste varios, pero no sé por qué elegí el de Juana de Arco. Y digo, voy a leer el capítulo de Juana de Arco. Y lo primero que me encuentro son unas sufragistas. Y digo, pero... No, y bueno, esto que hablábamos de cómo conecta a través del tiempo y cómo... consigue que esos pequeños hilos se deslicen a lo largo de los capítulos, de manera que siguiendo uno de esos hilos podrías volver a contar el libro de un montón de maneras distintas, etcétera, ¿no? En ese primer capítulo, que estaba un poco aislado, había 3 escritos, yo creo, en aquel momento, ya había incluso cosas que se deslizaban entre esos 3, y dentro de él pues había conexiones increíbles y tal. Y me acuerdo que yo, cuando leí esos 3 primeros, te dije, lo que me encanta es esto de las conexiones y tal, y me decía ella, pues no te lo vas a creer, porque he encontrado muchísimas más, bueno, vas a flipar cuando leas el resto y todo lo que estoy descubriendo y tal, y lo que es bastante gracioso es que lo contaba como si fueran casualidades que ella se iba encontrando, tal, cuando en realidad, pues como bien ha dicho Mercedes, hay un trabajazo, o sea, hacer esto es complicadísimo, ¿no? Entonces, mi pregunta primera es esa, ¿no? ¿Cómo demonios lo has hecho? Y eso, pues, también en el contexto que describes, que describen esos correos, ¿no?
creyendo que empezaba una quincena de aislamiento y que luego al final no sé cuántos meses fueron con los niños en casa, etcétera. Bueno, te paso el micro. Bueno, pues también he olvidado, ¿no?, algunos agradecimientos, perdonad, todo el equipo, ¿no?, también de Penguin, que está aquí Cristina también, Torres, y vamos a hablar luego un poco de la portada, que es maravillosa. Y bueno, tu primera pregunta tiene que ver creo que con lo que has dicho también, de que al final el libro lo vi como algo muy personal desde el principio. Y forma parte de mi mirada, de mi personalidad. Quienes me conocen, estar siempre buscando esas mágicas coincidencias, esas casualidades. Y bueno, hasta en clase, ¿no?, pregunto esto en el examen, ¿no?, la cosa esta que decía pues Henry James, ¿no?, que siempre está buscando que todo encaje, ¿no?, y el narrador es aquel que está buscando que todas las piezas del puzzle encajen, ¿no? Virginia Woolf tenía una manera de narrar un poco más liviana, ¿no?, y permitía que las cosas no tuvieran esa... Entonces creo que me mueve esa mirada un poco de narrador, ¿no?, de esto conecta con esto, o esto... buscar sentido, ¿no?, buscar sentido también a esas conexiones y a esos personajes. Y porque me han llamado siempre mucho la atención las coincidencias, las casualidades, porque son ellas las que hacen la trama de lo literario, ¿no? Eso, la literatura es justamente lo que creo, la que logra que la realidad diga algo, ¿no? La realidad así, pues a veces no conseguimos que diga nada, a pesar de que la realidad ese 13 de marzo estaba diciendo muchas cosas. La realidad era muy literaria y era muy, ¿no?, bastante... Pero es la literatura el territorio de la coincidencia y por lo tanto del sentido y lograr que la realidad diga algo. Entonces creo que se ha colado la Cristina lectora de narración en el ensayo. Y luego, ¿cómo lo hice? Pues ha sido, como dice Marie Curie, ¿cómo lo has hecho? Le preguntan en el libro, ¿cómo has hecho esto de tener 2 premios Nobel y 2 niñas pequeñas, ¿no? Y tu marido murió pronto, y ella, pues afortunadamente, Marie Curie, pues afortunadamente dijo, pues ha sido muy difícil y he necesitado mucho apoyo. Pues ha sido muy difícil escribir con 2 niños en casa, 6 meses, sin colegio, pues ha sido muy difícil, han sido para todos nosotros unos años muy difíciles, ¿no? Lo menos difícil ha sido hacer lo que yo he hecho, ¿no? Ha habido unas situaciones durísimas estos años, así que ha sido difícil porque las bibliotecas cerraban, porque no podíamos tener acceso a los materiales, y bueno, pues afortunadamente tenía muchos libros en casa, la Complutense tiene también préstamo electrónico, entonces trabajar, y la forma un poco más concreta en la que hice el libro fue por capítulos, ¿no? Escribí capítulo por capítulo, me sumergía profundamente en cada personaje y después lo escribía, y eso ha exigido después toda una labor de reescritura para contar también esa historia, esas casualidades que me iba encontrando. Por ejemplo, Arnaud dice que se disfraza de varón para estudiar medicina, entonces yo escribía, y luego pues Juana de Arco, esto también es importantísimo, pero Arnaud dice va antes, ¿no? Entonces digamos que eso también ha traído sus idas y vueltas, ¿no?, como también elegir en ese sentido. Así que bueno, pero ha sido muy... Me ha acompañado mucho también estos años tener el libro, ¿no?, y escribirlo. Así que así ha sido. Bueno, estoy pensando en otra pregunta que tiene que ver con cuando yo le hablé a Mercedes por primera vez del libro en un mensaje. Tampoco quería contarle un rollo tremendo, pero para darle, pues traté de resumirle sucintamente algunas ideas del libro, y entre ellas estaba la idea del humor que ella misma ha mencionado, y referida no solo al sentido del humor, sino también como al buen humor con el que estaba escrito, ¿no? Y Mercedes también ha dicho, ha usado la palabra alegría, ¿no?, en algún momento. Erudición alegre. Erudición alegre, exacto, exactamente. Y ella me respondió enseguida diciendo que pues se refirió sobre todo, de todo lo que le contaba, se refirió básicamente a eso. Me habló de lo mucho que había disfrutado siempre con narradoras inglesas como Rebecca West o Nancy Mitford, y que adora, y que estuvieron de forma sumamente independiente en todas las batallas sin perder el humor en ningún momento. Y no sé, me parece que el tema del humor... Me interesa mucho. Sí. Y claro, somos lectoras, Cristina y yo, y tú, y muchos de los que están aquí de Vilamatas. Claro, es que esto marca, esto marca.
Es un humor muy inteligente, muy sutil, con guiños culturales, pero sin ser guiños culturales pesados ni pretenciosos, sino que tienen su hilo, su gracia, esa especie de gracia liviana, fantástica, que os voy a contar a los aficionados a Vilamatas. Entonces, no, me parece muy importante y que tú, muy sutilmente, a lo largo de los capítulos se ve que la conquista del humor en el campo de las mujeres es una conquista. Es que lo has hecho de forma muy inteligente, que más que una cosa de lamento lloroso, ¿por qué no estábamos aquí? ¿Por qué no? ¿Sabes? O una cosa muy de dogmática, de tal, de hacer todo el rato propaganda de por qué no estábamos, y en realidad has evitado tanto la cosa pesada, seria en la erudición, la cosa panfletaria en por qué no se estaba, y luego la cosa, el dramatismo. Yo es que me marcó mucho, me acuerdo un librito que leí que me entusiasma, Contra el fanatismo, de Amos Oz, y entonces la conquista del humor parece una tontería, pero en las mujeres cuesta. Quiere decir que ha habido momentos de la historia que había un gran vacío, que todos los humoristas, por eso me gustan tanto las inglesas, Rebecca West, Stella Gibbon, son muy divertidas, tenían esa flexibilidad. Y luego, claro, cuando mujeres inteligentes, bueno, la abadía de Northanger, por favor, yo es que de Jane Austen, se lo aconsejo a todo el mundo. La han leído todos, son mis alumnos. ¡Hala! Lo saben de memoria. ¿Para qué? Bueno, iba a decir, Sí, muy pesada con esa después del libro de Cristina, la abadía, porque me he reído. Es lo mejor. Son mujeres inteligentes que tienen esta flexibilidad, que escapan de esta idea permanente del sacrificio, del lamento, del por qué, el por qué y el por qué. Y entonces, bueno, es una adquisición. Yo he escrito muchas páginas siempre que he podido sobre el humor, bueno, el humor judío, etcétera. Pero me parece muy importante y se van deslizando, aparte de los capítulos evidentes, gente como fantástica, como Muriel Spar, que son muy admirables. Y entonces, lo que decíamos del estilo, que es muy importante, el estilo tanto en la novela como en el ensayo, como en una obra dramática, se consigue con lecturas. Y uno ya va hallando, es como un pintor que se consigue pintando y ya hallas tu estilo. Y entonces te lo has apropiado, quiere decir que es un libro que parece que hubieras escrito 10 libros antes. Tienes esta seguridad en tener un estilo propio, y esto lo nota mucho el lector. No tienes ningún titubeo, es fantástico. Y luego las imágenes, decíamos conexiones, pero de repente rascacielos, que no sé quién estaba viendo en ese momento los rascacielos de no sé qué y tal. Que ahí sale el alma también de escritora de ficción, de posible novelista futura, o no, o ensayista literaria, que insisto que es un género, el ensayismo literario, que te hace leer con esta fluidez, con esta facilidad, como si te deslizaras por unos relatos, por una novela. Sí, gracias. Bueno, el humor, sí, bueno, he dicho lo de la abadía Mercedes porque realmente soy muy pesada con esa novela en la facultad y les examino y todo, porque siendo la primera que terminó, la autora, y evidentemente no tiene la solidez o la maestría de Emma, es maravillosa, y a mí me encantan además estas novelas un poco fallidas en el sentido de esas dos partes, ¿no? Que cómo se combina, porque ahí ves realmente el genio absoluto que ella va a desarrollar después, y que es la propia abadía, que es mi novela favorita de la autora. Esto es un homenaje a Julia García, que anda por ahí, que es la alumna también que sabe mucho de Jane Austen y de la abadía. Bueno, el humor precisamente conecta con la abadía y con Jane Austen, porque el libro empieza con esta anécdota de un coleccionable, ¿no? La aventura de la historia, que se va a comercializar en 2016 y que pretende contar la historia de la humanidad, y no hay ni un solo muñequito, ni un solo fascículo dedicado a las mujeres,
pero yo en realidad, por donde empecé a escribir el libro, lo primero que escribí, lo primero de todo, es el capítulo de Jane Austen. Porque cuando Elena me propuso, vamos a hacer este libro, yo me puse a escribir a propósito del libro que escribió Jane Austen con 15 años, que se llama La historia de Inglaterra, que es una parodia del libro de historia con el que ella tenía que estudiar, ¿no? Entonces eso es lo primero que yo empecé a escribir aquel 13 de marzo de 2020, en aquel trágico momento. Que le divertían las parodias, ¿no? Claro, le divertía hacer lo que en el fondo, bueno, pues es un poco, pues haber recibido, su padre le obligaba a estudiar la historia de Inglaterra con 4 volúmenes del señor Goldsmith. Yo me las imaginaba a las 2 hermanas, ¿no? Pues aquí no salen chicas, tenemos se conservan los comentarios escritos a mano en el margen, ¿no? Con alguna palabra, ¿no? De desesperación de las 2 quinceañeras que tenían que estudiar aquel libro, ¿no? Y entonces deciden hacer esa historia de Inglaterra de 34 páginas donde reinventan, ¿no? Una hermana hace los dibujos y la otra hermana hace los textos, la otra hermana es Jane Austen, ¿no? Y bueno, pues Virginia Woolf decía que ese texto, esa historia de Inglaterra, que está llena precisamente de coincidencias, de chaladuras, de frases memorables como que Juana de Arco montó un buen lío con los ingleses, o que en su historia habrá muy pocas fechas, que no se acuerda de casi nada. O sea, empieza diciendo que ella es una historiadora negligente, que no se va a acordar de las fechas, ¿no? Y bueno, pues Virginia Woolf decía que si todavía prestamos atención, se escucha la carcajada, ¿no? Pasados los siglos, y eso doy fe, porque tú pones un texto de Jane Austen de juventud, escrito con 15 años con su hermana en la cocina, lo pones en clase hoy y se vuelven a reír los estudiantes, y eso me parece la magia de la comunicación literaria, ¿no? A la que nos referimos muchas veces para hablar de los grandes autores, pero incluso en los textos de juventud escritos para tu hermana, para que tu hermana se ría, hace que se ría siglos después, traducido a otro idioma. Bueno, me parece que es la victoria de la literatura, de la comunicación. Y fue esa risita de las hermanas Austen la que quise que me acompañara al escribir todo el libro. Quise que, está en el medio del libro, pero quise que fuera esa risa la que me acompañara un poco, como tú dices, en la revisión de la historia, siempre con el humor y como aspiración al menos. Espero que no se haya quedado en una colección de chistes el libro. En alguno yo me preocupaba y le decía a Elena, esto tiene... Juanma me decía, esto no lo pongas, y yo, Elena, aquí te has reído. Oye. Y Elena, muchísimo, sigue, tú sigue. Y yo, bueno, tú sigue. Es divertidísimo, hilarante. Es verdad que nada, espero que tenga gracia y que no se haya quedado en una colección de chistes. Mi intención fue pues tomar con humor estos relatos del pasado que falta hacía en ese momento y que falta nos hace también esa mirada un poco también que hace sonreír, ¿no? Pues de verdad que solté varias carcajadas, ¿eh? No quiero hacer ningún spoiler, pero por ejemplo os doy una clave para cuando lleguéis ahí. Me reí mucho con el reverendo Clark. Sí, es que bueno, pero hay varios momentos así muy graciosos. Y lo de hilarante era, yo no suelo usar esa palabra, era una broma, nos imaginábamos como una faja en el libro que dijera hilarante, como esos blurbs ingleses, ¿no? Por lo de hilo. También por lo de hilo, es verdad. Muy bueno. Nos daba miedo que todas las reseñas hicieran como un guiño a los bordados, ¿no? No, pero aparte de risas, también hay algunos momentos muy emocionantes, y a mí me parece que a lo largo del libro lo que me parece que resulta muy emocionante es cómo pones a encontrarse a unos personajes con otros personajes que obviamente no... O sea, bueno, parece que no paramos de decir lo mismo, pero las conexiones de las que tanto hemos hablado son como encuentros, ¿no? Pero hay varios encuentros reales en este libro que son momentos del libro que de verdad me resultaron sobrecogedores, y me acuerdo, por ejemplo, del momento en el que Van Dyck, de 24 años, va a visitar a Sofonisba, que tiene 96 años. Ese momento es... No te lo crees, ¿no? Es como ya como hacia el final del capítulo de repente pasa eso. Y es realmente emocionante, ¿no? Como que vas viéndola desde distintas perspectivas, y de repente desde la de un Van Dyck de 24 años. Y ella, allá hay un momento gracioso también, por ejemplo, que él le hace un retrato, y ella no puede evitar darle algunos consejos sobre cómo utilizar la luz y tal.
Y dice Cristina algo así como, es el primer testimonio escrito de una mujer dándole un consejo a de un artista mujer dándole un consejo a un hombre, ¿no? Para que no le salgan las arrugas. Sí. Píntame desde aquí, que se me también, ven las arrugas. También. Tenía 96 años. Y luego también hay otro ejemplo de esto, es que seguro que se me están olvidando y te quiero pasar el micrófono para que digas más, pero me acuerdo también en el capítulo de Mary Wollstonecraft hay muchos ejes, porque los capítulos van como dice Mercedes, de una manera súper hábil y muy bien narrada, saltando de un sitio a otro y tal. Y arranca Mary Wollstonecraft con su etapa de institutriz en un castillo, una familia muy poderosa en la que se ocupaba de la educación de las niñas, y entabla una relación muy especial con la pequeña de las niñas. Y bueno, y luego a partir de fruto de esa relación escribe un libro de relatos que, por cierto, es que tendría que estar todo el rato diciendo que, por cierto, no sé cuándo, porque es como una especie de cesto de cerezas en el que vas cogiendo. De hecho es absurdo este intento de contar, pero bueno, no, entonces, bueno, básicamente pasa eso. Luego ya a Mary Wollstonecraft después de esa etapa le pasan muchas cosas. Hay reflexiones súper interesantes sobre la educación en las que invoca a Rousseau y discute con él, y desde luego esto tiene muchísimos, o sea, interpela muchísimo al lector actual y a los debates actuales que hay sobre la educación, pero bueno, esto no es lo que iba a decir. El caso es que al final de ese capítulo, de repente Mary Shelley, la hija de Mary Wollstonecraft, la autora de Frankenstein, hace un viaje a Italia con unos amigos, y de repente resulta que el viaje es para visitar a Margaret King, que ahora se hace llamar con uno de los nombres, con el nombre de uno de los personajes de los relatos de... Vamos a ver, no sé si lo estoy explicando bien. La niña de la que era institutriz acoge a Mary Shelley muchos años después en Italia, y ahí se produce también un encuentro increíble, ¿no? Ya hay varios así. Bueno, no sé, te paso el micrófono para que hables. Quitando la mascarilla, porque eso es lo que más me gusta. Poner, quitar. No, y sobre todo, además, esto he leído algo también de Mercedes sobre esto. Estos momentos que uno cuando escribe un ensayo, he leído que tú dices que lo que más te gusta escribir de tus libros, de tus personajes, es también esa faceta un poco imaginativa de condensar una escena, tener la documentación, tener los datos históricos de que estuvieron juntos, se conocieron, como comienza por ejemplo tu libro fantástico, ese encuentro de Einstein con Mann, que se cambia de nombre, Klaus Mann, etc. Esos dos momentos que tú acabas de decir, el final de Sofonisba y el final de Mary Wollstonecraft, han sido los momentos que más me ha gustado escribir, porque es donde tú puedes poner un poquito de imaginación, echarle imaginación, pero ya has construido un poco todo ese capítulo, ¿no? Entonces, efectivamente, el encuentro de Van Dyck con Sofonisba está documentado. Os lo digo un poco en plan spoiler. El capítulo termina como empieza, porque comienza con una pintora que tiene 20 años, que es Sofonisba, y el gran maestro es Miguel Ángel. Empieza con una carta. Exacto, todo empezó con una carta. No, es que es muy bonito, se estaba escuchando y no sé si os habéis dado cuenta que habéis enlazado con las cartas que atraviesan todo el libro, y tú has leído la carta, tú has leído... Es muy importante. Claro, es verdad. Las correspondencias, las cartas como género literario, Las cartas. sin previsión de futuro, porque no se sabe si esto acabará siendo histórico y recogido, y es muy emocionante, y vas introduciendo todo. Cuando era ese furor por las correspondencias, pero había además muchas mujeres que a lo mejor no tenían un protagonismo artístico en Francia, en la Revolución y tal, y tenían unas correspondencias impresionantes. Me gusta mucho que has utilizado, que a mí me gusta también ir introduciendo cuando puedo, son muy reveladoras. Ahora me arrepiento de haber puesto PDF final sin ningún mensaje. Bueno, ya cuando te estudien los investigadores del futuro. Pero bueno, para resumir, que podríamos estar aquí, esos dos momentos me ha gustado mucho escribirlos, las cartas, qué bien que te has dado cuenta, que van circulando por todo, y bueno, pues imaginar qué se dijeron
Bandit y Sofonisba, ¿no? Cuando esa tarde que se encuentran, es un momento grandioso. En el caso de Mary Wollstonecraft, lo mismo. He intentado, cuando el personaje es muy conocido, yo lo he intentado, parece que leer el libro también, dar una visión del personaje desconocida. Marie Curie es muy conocida, o incluso Mary Wollstonecraft cada vez lo es más, pero por ejemplo, en lugar de concentrarme en la relación madre-hija de ellas dos, que se ha escrito una fantástica biografía, ¿no?, en esa dirección, yo me concentré en el personaje de sus alumnas, las que son sus alumnas en el castillo, que además me parecía todo de la abadía de Northanger, era como una historia de la abadía de Northanger, porque era un castillo moderno, pero con ese medievalismo, ¿no? Y termina efectivamente con algo que encuentras, pues lo que digo, vas estudiando libros de historia, biografías, y te encuentras con unas historias que en realidad son novelas, o sea, son unas novelas que tienes que escribir, que es el encuentro de la doctora Frankenstein, ¿no?, de Mary Shelley, con la que fue la alumna favorita de su madre, que huye también hace su propia huida romántica, ¿no?, abandona al marido, los 8 hijos, no sé qué, funda otra familia en Italia y adopta como nombre el de Mrs. Mason, que es el personaje del libro que su madre escribió para vengarse de su propia madre cuando la puso de patitas en la calle. O sea, una cadena. Claro, exacto. O sea, Mary Wollstonecraft la echaron, obviamente, de su primer puesto como institutriz de aquel castillo. Al año la ponen de patitas en la calle y su alumna queda completamente enamorada de la que fue su maestra. Le siguen carteándose, siguen en contacto, y cuando hace su propia huida, pues adopta el nombre de un personaje de Wollstonecraft, ¿no? Y luego otros encuentros que yo sé que tú te has reído también, es el de Simone Weil con Trotsky, que es algo que yo había leído que había ocurrido, pero no me había puesto ahí a buscarlo. Es muy divertido toda la escena de Trotsky con Simone Weil en París, o bueno, pues nuestra Victoria Kent con Marianne Moore, ¿no?, la poeta, que nadie esperaría que hubieran estado juntas. Pues sí, Victoria Kent estuvo en el cumpleaños de Marianne Moore en 1969. Entonces, bueno, todas esas coincidencias, anécdotas, y poder contar esa escena, estar un ratito ahí con ellas, y tal, es lo que más me ha gustado escribir, sin duda. Nos hemos dejado un montón de escenas de ese tipo y de coincidencias de ese tipo fuera, ¿eh? No hemos hecho tantos spoilers, no. Me parece. Es que es muchísima la cantidad. Y nada, no sé, yo creo que ya vamos a tener que ir terminando. Claro. No, lo único, no sé si quieres, habíamos dicho un montón de veces que íbamos a comentar lo de la cubierta. Simplemente sí. Quería deciros que fue como surgiendo, bueno, de todo el publishing, ¿no?, lo que llamamos los editores, no sé por qué, con un americanismo, con un anglicismo, el publishing, ¿no?, lo de llamarlo las que faltaban, con esa, nunca lo llegamos a ni siquiera a comentar. Nos parecía como natural que se llamara así, que siendo un libro sobre perfiles que siendo un libro de perfiles no aparecieran pues una serie de retratos, ¿no?, en la cubierta, que no aparezca tampoco explicitado eso en el subtítulo, y que luego encima en lugar de esas mujeres aparezcan una serie de elementos así. No, y hay que comentar que está muy bien. Sí, las ilustraciones. Las ilustraciones es precioso. Y bueno, y luego encima, que después de pensar en la ilustración, dijimos, oye, lo que sería genial sería que lo bordaran. Que por cierto, una becaria que estaba en Penguin se creía que los iban a bordar todos. Mi madre también, uno a uno. Que tenía una especie de taller ahí, no sé, como... Taller de becarias. Sí. Si fallaban, no... Y nada, y bueno, a mí de los hilos que aparecen aquí, mi favorito es la bicicleta, la verdad. La bicicleta es maravillosa. Y cómo aparece en el libro y la carta. La carta, todo. No sé si quieres comentar alguno de los hilos. Muy rápidamente. Para terminar. Sí, muy rápidamente, sobre todo dar las gracias por esta portada. Ay, perdón. Sobre todo dar las gracias a Elena también, ¿no? Porque no cualquier editor acepta una portada que primero lo vamos a ilustrar, luego lo van a bordar. O sea, lo van a bordar. Bueno, es que esto hay que ser muy... ¿no? Muchas gracias, la verdad. Y bueno, sí, efectivamente se trataba para mí, siempre se ha tratado no tanto de un libro de perfiles, ¿no?, que también lo es, los capítulos se pueden leer por separado y funcionan, yo creo que algunos de ellos como introducción a esos personajes, sino reflexionar sobre cómo hemos contado una historia del mundo donde falta la mitad de la población, que es así como comienza, y lo que también dice de nuestra propia cultura, ¿no?, el hecho de que hayamos contado esa historia con un único protagonista, que en la prehistoria pues el Homo sapiens, ¿no?, al que imaginamos pues,
vertical, masculino, el conquistador también, ¿no? Como una figura muy individual, y trata de, bueno, pues en cada capítulo eso que falta, ¿no? Eso que falta, escribir con lo que falta, y creo que eso se ve. Y luego los elementos, tu favorito es la bicicleta. Además me acuerdo cuando estábamos haciendo las ideas, dices, muy bien, la bicicleta, porque tenía, y yo pensé, claro, porque Marie Curie se gastó su regalo de bodas en comprarse unas bicicletas, y luego Victoria Kent Aparece en una foto de aparece, sí. Y mi favorito es la carta, porque yo también adoro las correspondencias. Hay muchas cartas en el libro, termina con una carta, y porque toda literatura no deja de ser una carta, ¿no? Al final es la letra escrita, ¿no? La escritura es una carta, ¿no? Que la comunicación a distancia que enviamos a otro, y los libros son cartas, ¿no? Entonces espero que este llegue a su destino y no se pierda o no llegue tarde, como sucede con la de Sofonisba. Pues nada, no creo que pueda haber mejor cierre, así que nada, aquí lo dejamos. Y Cristina va a firmar ejemplares. Sí, y hemos reservado, esto no cabemos, pero sí, hemos reservado la parte de la terracita que hay justo al salir, que parece parte del Alberti. Poner reservadas para nosotros, nos vayáis, si queréis tomar algo, los que os queráis ir, os podéis ir, pero que estaremos ahí en ese rinconcito de la terracita al exterior. Bueno, antes he dicho cuando hemos empezado que esta tarde era una tarde de llenazo, como si hubiera venido cuando venía Vargas Llosa. Rectifico, estaba pensando ahora viendo las fotografías de aquí de la librería y recordaba las tardes en las que ha venido Emilio Lledó de la mano de Elena Martínez, que es su editora, o sea que muchísimas gracias, Cristina, por tu luz, sobre todo. Eres una persona luminosa, clara, alegre, inteligente, culta, y luego eres, bueno, verte como tienes a Leo y a Quique, ¿no? Como los persigues por la calle. Es una gran maravilla tenerte cerca. Muchísimas gracias por estar aquí siempre cerca, y aprendemos cada día de ti y desde luego sobre todo de esa maravillosa forma de estar en este mundo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A poner la mesa de firma fuera en la calle porque somos muchísimos, hay que abrigarse un poco, pero de una manera ordenada vamos a para que puedan salir. Sí, exacto. Mira, guárdame eso por ahí, anda.